Al Día con México presenta Voces de mi lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí. Hola nuevamente, bienvenidos a Al Día con México, específicamente nuestra sección de Voces de mi lugar. Yo soy Marcela Gutiérrez y me acompaña esta tarde Pilar González, periodista, agente de cambio, escritora y un montón de facetas más de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Pili, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Voces de mi lugar. Gracias, Marce. Me da mucho gusto esta tarde poder dar un poquito de lo que, pues, de lo que normalmente hago y que hago con todo gusto. Creo que es en una posible misión de vida, ¿no? Definitivamente es una misión de vida para ti, Pili. Yo quiero comentarles que en lo personal, como mexicana, como mujer, yo veo muy rescatable. Voy a empezar por la primer faceta, la de periodista. Creo que per se, y tú dime si me equivoco, el periodismo por lo general siempre sentimos que es más ejercido por hombres que por mujeres. Tú que perteneces al gremio, ¿sí es más porcentaje hombres que mujeres Sí. y cuántos a uno? Creo que ahora es un poquito más empatable. O sea, ahora ya hay oportunidades. Cuando yo comencé hace 30 años, eran todos contra una. ¿De verdad? Sí. Cuando a mí me tocó, ser la primera reportera, de la sección policíaca de Aguascalientes, y eran 2 y una. O sea, realmente no había No mujeres, existía nadie no había más. mujeres. Entonces, el camino que se ha labrado con la participación de muchas mujeres que han abierto la brecha, este, ahora ya hay una posibilidad de tener pues, si no un empate, probablemente sí hay, muy cercano al 60-40 probablemente, si no es que a lo mejor las mujeres Ya, andan ya ya en niveles alcanzamos. más altos, sí. Oye, Pili, tú representas, 3 estados, prácticamente, ¿no? El de tus padres, que tus padres son Así originarios es, de de Tamaulipas. y luego tú naces en Jalisco, Jalisco, ahí es donde empiezas, digamos, la parte, de infancia, pero tu carrera como tal en el centro del país así es, de México. en Aguascalientes. Cuando tú decides irte por el lado del periodismo, número uno, que no es fácil, se los dice una persona que cuando yo estudié la carrera de comunicación, que estudiamos la misma carrera, mi sueño era ser periodista. Ay, quiero ser periodista, y veías las películas y íbamos a luchar por la verdad y la justicia. Mi padre escribiendo en un libro, en un libro, escribiendo en un periódico, pero en un periódico un poquito no tan centrado, no tan centro, un poquitito a la izquierda, pues me llamaba mucho la atención, pero en realidad, en la práctica me di cuenta que no tenía madera para el periodismo y terminé por otros lados de la comunicación. Porque el periodismo, lo digo al menos en mi experiencia, y por eso estás tú aquí para que nos lo platiques, el periodismo no es fácil. El periodismo, la vocación de indagar, la vocación de me cierran una puerta, la vuelvo a tocar, me la vuelven a cerrar, entro por la ventana, me cierran la ventana, busco quien me abra la otra ventana. ¿Ha sido difícil para ti poder manejarte? Evidentemente no, porque ya llevas 30 años en la profesión, pero bueno, ¿te has enfrentado con cuestiones que te hagan a veces decir: "¿Por qué me metí en esto?"? No he llegado a ese momento y espero no llegar nunca, porque creo en la misión de vida. Pero sí hay algo importante, eh, las puertas se cierran siempre y cuando tú no sepas también labrar los caminos, ¿sí? Cuando uno está claro de lo que uno busca, cuando yo tengo muy claro la búsqueda de la verdad y la justicia, es algo que es inherente a mi profesión. Entonces, a mí, se me olvida todo el contexto que me puede ser negativo, ¿sí? O sea, de que encuentres el camino, lo tienes que encontrar, sobre todo cuando abanderas situaciones que van a ayudar a alguien más, ¿no? O sea, finalmente el periodismo debe ser, esa parte de comunicación entre quien lo dice, para ofrecérselo a la sociedad, para que la sociedad se dé cuenta de todo lo bueno que hay y de las cosas que no son tan favorables, pero que podemos aportar para que lo sean. El periodismo es, yo creo que uno de los oficios, porque yo lo considero más que como profesión un oficio. Un oficio que
que te da muchas satisfacciones en el sentido de la ayuda que tú puedes ofrecer, que te da satisfacciones, conforme al compromiso que tú adquieres, ¿sí? Son las banderas que cada quien tiene. Yo creo que tú hablas de la reivindicación del periodismo. Un periodista debe ser eso que tú describiste ahorita, el que busca, el que no desiste, el que, busca también bueno, por ejemplo, el mecanismo es muy sencillo. O sea, en una redacción, yo hablo de periodismo escrito porque es en donde más, me he desempeñado. En una redacción, a ti te dan tu lista de tareas diarias, pero no te puedes quedar con un boletín, no te puedes quedar, o sea, detrás de un boletín hay una historia que tú debes de indagar. Ujú. Y esa historia es la que te va a ayudar a que tú, presentes una his un escenario completo, porque desgraciadamente se queda luego en los a la mitad, y dar seguimiento a tu información. Ujú. ¿Por qué? Porque la sociedad o la persona que te lee merece saber los finales, porque, todo el tiempo sabemos las aperturas de los problemas, pero no sabemos el final de las cosas. Entonces, tener yo en el periodismo encontré algo y desarrollé algo en mi vida que yo no hubiera creído hacerlo. En este sentido es, em, la paciencia. Yo encontré la paciencia. Es que se necesita mucha Para paciencia. yo hacer el periodismo en el que me desarrollo, he llegado a trabajar casos hasta 5 años, Sí. esperando, esperando, ¿para qué? Para que el momento que yo vaya a presentar un documento, lo hago por medio de libros, sea lo más completo posible, tener los contextos, tener las versiones, tener las versiones y el asistir a los lugares de los hechos, desarrollar los sentidos para ir a sentir, para ir a ver, para ir a oler, para poder, describir de la mejor manera el trabajo que Es que eres como un Sherlock Holmes, esa es la realidad. Te conviertes en un investigador, finalmente. después te conviertes en un vocero de una causa. Y fíjate, Pili, y todos ustedes que nos están viendo, quiero que sepan que Pili se desenvuelve muy bien en un periodismo informativo, pero tiene una charla tan sabrosa, si se le puede decir sabroso, al periodismo donde te has desempeñado mucho tiempo, que es el periodismo de investigación y el famoso, digo famoso porque en realidad es famoso a nivel mundial, True Crime, que ahora tiene tantos adeptos, que es básicamente la investigación, ¿cómo le decimos en español? La investigación ¿Es investigación criminal? criminal, Ujú. exactamente, que es una investigación, valga la expresión, peligrosa, que es una investigación en la que tienes que meterte más a fondo y sobre todo es una investigación donde hay personas sufriendo por lo Así es, general en ese tipo de. así es. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo has podido, todos estos años en los casos en los que has trabajado, mantenerte firme? Porque hay muchas fibras sensibles. ¿Por qué? Porque este tipo de periodismo finalmente busca justicia y la justicia siempre se ve opacada por intereses. Así es. El sentarte con una víctima, el sentarte, por ejemplo, con una mamá que le roban un hijo, que tiene 28 años sin su hijo. El tener esa empatía, o sea, necesitas la paciencia necesaria para saberlos escuchar, para saberlos entender, para comprender y a lo mejor enarbolar esas historias. Y decir, a ver, em, empiezas a buscar, empiezas a hacer entrevistas, porque finalmente, sí es importante, muy, muy importante, que nosotros tengamos el respeto nuestros entrevistados, por la gente que nosotros nos acercamos como fuentes, respetar incluso, la secrecía de ellas mismas en algún momento. ¿Por qué? Porque, pues, la ley nos lo permite. Mm, yo al contrario, por lo regular es mostrar a quienes hacen las cosas mal. ¿Para qué? Para que no es nada más mostrarla, sino hacer una propuesta para que se rescate un bien de algo que está sumamente mal, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy contenta que del último libro tuve la posibilidad de presentar una iniciativa de ley ante el Congreso para que haya una ley a favor de unas mujeres. Probablemente esa ley a mí no me va a corresponder, ¿sí? La ley de violencia vicaria, pero ya por otras.
No es nada más el hecho de, a ver, aquí pasó algo y exhibir el caso y a lo mejor en el afán de la prontitud de exhibir un caso, violentas, Claro. revictimizas, porque ese es un error que hay en el periodismo, ¿no? En el periodismo instantáneo, que lo único que hace es el ahorita y no nos lleva más que al momento. Entonces El amarillismo, así es. Entonces, ¿no? ¿qué se tiene que hacer? Esperar. A lo mejor dicen: "Ella salió al final, pero salí completa", ¿sí? Eso es lo que el periodista los jóvenes, sobre todo, yo eso es algo que les invito a los jóvenes que están pensando en el periodismo, es la responsabilidad que uno tiene. Y Sí, más en el área que pues, claro, te desenvuelves, porque claro. hay periodismo deportivo, hay periodismo de espectáculos que se pulula, pero ¿qué hay del periodismo este? Y no digo, como dices tú, de ese inmediato, del de pasó este accidente, hubo tantas víctimas, no, es sucedió esto, hay alguien sufriendo, hay una madre buscando un hijo y tú con tu trabajo, que ahorita es uno de tus proyectos, estás precisamente, y esto es real, esto es realidad. Quien quiera conocer más, al final vamos a hablar de los libros, donde pueden conocer más acerca, pero ahorita estás haciendo algo muy importante para una familia, que es encontrar un bebé desaparecido hace 18 años. Así es. Pero también, por otro lado, tú te has caracterizado por formar parte de varias fundaciones y aquí en esta sección de Voces de mi Tierra, de Presumiendo México, queremos presumirle al mundo y decirle, aquí hay gente que quiere cambiar el planeta Definitivo. y que empieza por su ciudad, por su estado, por su país. Y me gustaría que nos platicaras de las diferentes fundaciones en las cuales también estás colaborando para luego seguir con el tema de los libros. Claro. Que actualmente, bueno, esto que me cuentas tú está muy bueno y muy interesante, la iniciativa de ley. Por ejemplo, podemos un poquito, comentarle a la gente cómo es el procedimiento de una iniciativa de ley y la violencia vicaria. Tristemente es algo que se está viendo todos los días, que básicamente es el hecho de la enajenación de los hijos, o tiene algo que ver con madres, hijos, Mm. separaciones. Es un asunto, la violencia vicaria es algo, de tan sencillo, algo súper difícil. Es la violencia que ejerce un hombre a partir de los hijos, o sea, para lastimar a la mamá. Es específicamente de los hombres hacia las De mujeres. hombres a las mujeres. Ese ya está tipificado así, por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la ley que estaba redactada en Aguascalientes tenía una ambigüedad importante. ¿Qué pasa cuando hay una ambigüedad en una ley? Que cuando llega un caso al Ministerio Público, no tiene las herramientas necesarias para hacer una buena valoración y poder sancionar el delito. Entonces, aquí lo que se hizo, lo que se buscó es que se homologara la ley, ¿sí? Para que realmente, se definiera como el delito como tal. Hay otra ley que ampara al hombre, o sea, no es un asunto nada más de vamos a ayudar a la mujer para. No, es que aquí, en este caso, es exclusivamente la violencia que ejerce el hombre a través de los hijos para lastimar terriblemente a la mujer. Y esos casos pueden llegar hasta, pues, a ultimar a las criaturas. Entonces, sí es importante que uno como periodista vea también más allá Claro, y aporte. y esto está muy Y bonito. y y esto es, a lo mejor, pues, yo no lo voy a vivir, pero probablemente voy a ayudar a más mujeres ¿Cuál es el para que estatus? puedan. ¿Cuál es el estatus actualmente de esta iniciativa de Ahorita ley? es muy probable que el dictamen ya está listo, es muy probable que la semana que entra ya se esté votando en el pleno. Y esto, en un minutito, ¿me podrías decir qué implicaría en un futuro a una víctima de violencia vicaria? Pues, que se pueda sancionar al padre en caso de que éste esté ejerciendo ese tipo de violencia, que se pueda sancionar de acuerdo al grado de violencia que ejerce, ¿sí? Porque hay violencias físicas, hay violencias de ausencia, o sea, se llevan a sus hijos, y hay violencias, pues, que terminan con las vidas de los niños. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Que primero que se capacite todo el mundo. O sea, el asunto es, una ley hay que socializarla, y para eso es el periodista. Ujú. El periodista tiene que ayudar a que la ley se socialice, ¿por qué? Porque la gente no sabe que existe la ley. Esa es una parte. Y la siguiente parte es que la gente de la fiscalía, que la gente de las casas, rosas, de las casas, donde asisten las mujeres cada vez que son violentadas,
sepan de qué se trata. Pues felicidades por esta iniciativa, porque la realidad es que, como dices tú, tu trabajo ha trascendido y eso no tiene precio. ¿Cómo celebra México? Así celebra México. Descúbrelo en Pili, pues esto que estás haciendo es espectacular y vamos a seguirle la pista para ver cómo termina lo de la iniciativa de ley. Pero ahora vamos a pasar a, como lo dije, a tus libros. Pili, tú prácticamente, porque sé y quiero compartírselos, que Pili también se ha servido de apoyo para instituciones educativas, para fundaciones, inclusive corrector de estilo para libros y demás. Entonces yo sé que obviamente has tocado diferentes temáticas en tu participación en los libros, ya sea desde prólogos hasta correcciones de estilo, como lo comentaba, o inclusive algunas, has tenido participaciones especiales. Entiendo. Pero básicamente tus libros son de investigación criminal. Así es. ¿Nos puedes platicar de cuántos libros y cómo se llama cada uno de ellos? Sí, mira, tengo el primer libro lo publiqué en el año 2000. Se llama Tradición de Madrugada. Es la presentación de un caso muy sonado aquí en Aguascalientes, que fue el caso Parras. Enseguida hice un libro que se llamó La verdad descubierta por el tiempo, que finalmente es el caso de cómo decirle a un hijo de una víctima que su padre fue el que mató a su mamá. O sea, son cosas muy delicadas, son cosas que sí. Yo he trabajado mucho el periodismo con sentido humano. Debemos de cuidar el derecho humano a la información, porque aun cuando ya las personas no existan, o sea, debe de haber la oportunidad de cuidarlos, o sea, finalmente no dejan de ser seres humanos aun cuando ya no estés. Tengo otro libro que se llama Déjame roto. Ese libro nos invitaron a trabajarlo. Es un libro que habla de la historia. Cuando me invitan a hacerlo, me dicen: "Oye, vamos a hacer un libro del Cristo roto". Dije yo: "Sí, ¿qué podemos decir del Cristo roto?". Era El muy Cristo reciente, Roto es de San José de Gracia. es aquí en Aguascalientes, México, un lugar turístico, Así es. pero con una historia detrás. Sí, finalmente es un monumento que se hizo, en el que yo decía, bueno, yo lo que puedo verificar ahí, puedo decir, constatar, es que el Cristo vino a resucitar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba muerto, ¿no? El pueblo estaba en condiciones muy difíciles, era de los pueblos, pues, que tenían más problemáticas en todo sentido. Entonces, creo que el Cristo sí vino. Pero dije, bueno, ¿y qué puedo hacer o sea, un libro es un libro? Entonces, lo que hice fue hacer una investigación profunda de cómo fue el sitio de Marta, que fue lo primero el primer lugar ahí, y después San Joseph, y después ya San José de La Gracia. inundación del Así es. Y pueblo. cómo fue tan dolorosa esa parte de sacar a la gente. Tuve la oportunidad de entrevistar ahí a un personaje del pueblo que hace como 6 años que falleció, pero él me comentaba la relación que hubo, de su abuelo en la llegada de Miguel Hidalgo a San José de Gracia antes de bajar a Pabellón. Sí, A cuando Pabellón. hizo el famoso, ¿cómo le llaman? Tiene un Sí, nombre. sí, porque él venía de la pérdida de la batalla del Puente Calderón. Entonces él, los insurgentes, se va cada quien para su lado y él decide llegar ahí porque era amigo del cura, según la plática de este señor. Y en la Paso de noche los insurgentes, creo que le llaman o algo así. sí, y él llega a San José de Gracia, que es un pasaje que no se conoce mucho, es la importancia de la historia oral. Ujú, Sí, porque claro. este señor lo que comentaba era que era su abuelo el que le había dicho. Yo a él lo entrevisté cuando él tenía 90 y tantos años. Y su Y su abuelo abuelo ha era sido el que contaba que esa noche estaban los mecheros eran, colocaban, aceite, no de cerdo, como pero manteca de cerdo, como decía el tipo, y era con lo que sí. alumbraban. Ah, Y que esa noche se escucharon los cascos de los caballos en las cañadas, y que decían: "Pues, ¿quién viene?", ¿no?
según este personaje decía que Miguel Hidalgo celebró una misa en el templo del fondo del agua, el que quedó sumergido ya cuando la presa, ¿no? Entonces, San José ha sufrido todo el tiempo ese tipo de violencias, ¿no? De la violencia de quitarte de tu lugar porque yo voy a hacer una presa, quitarte de... ¿Y qué hicieron ellos? En 1953 decidieron hacer el pueblo a la orilla de la presa. ¿Por qué? Porque ahí quedaron sus muertos. Y No porque querían por lo el regular terruño, uno se hace a la tierra. por supuesto. Entonces, son episodios interesantes que, Y este este, libro, ¿dónde lo podemos este encontrar? libro, pues es que ¿O en tus redes sociales? Sí, que y yo nosotros aquí no, vamos a por el poner los datos para que puedan contactar a Pili. así De este pueblo del que estamos hablando tiene una historia muy interesante para todos aquellos que nos están viendo en cualquier lugar de la república o en cualquier lugar del mundo, porque así es. Presumiendo México, afortunadamente por ser streaming, se ve en cualquier lugar. Quieren conocer acerca, es una historia muy particular de un pueblo que terminó sumergido y que al mismo tiempo forma parte de una obra de ingeniería hidráulica importantísima en nuestro país, Así es, en México. así Entonces son los contrastes de, o el precio así es. de Así es, el desarrollo, y el precio del desarrollo trae a veces dolor en el pueblo, por supuesto. ¿verdad? Ese Entonces, es un claro ese caso. es uno de los casos. ¿Qué otros libros? Me hace luego contratado a hacer, historias. Hice, por ejemplo, el reconocimiento que se hace de los 61 años, de 60 años de Rollcar, que es una empresa que mexicana de refacciones, pero es impresionante la visión de una persona que se dedicó a engrandecer el sector y que se posicionó de una manera tan importante que ahorita están en casi todos los estados del país. Sí, es una Entonces, empresa enorme en México y sorprende mucho que cuando hablas con los empleados del fundador, el señor Rogelio no, López, los empleados, y yo lo he escuchado, después de años, hablan de él con un cariño, con una sí, admiración, y cómo es capaz la voluntad de una persona y el respeto de esa persona hacia un equipo, convertir un proyecto en algo grandioso. sí, fíjate que a mí me sorprendió mucho que el día que presentamos el libro, se hizo una comida con los trabajadores. Y me llamó mucho la atención que ya no estaba don Rogelio, eran sus hijos los que ya comandaban todo este asunto, pero me llamó mucho la atención que conocían a cada empleado por su nombre. Y hablaban con uno contaban la anécdota con uno, con otro, con otro. Fue un trabajo muy interesante, un trabajo muy humano, un trabajo que a mí me sorprende, y entiendo entonces por qué los grandes empresarios son tan sencillos. Los que son realmente grandes, Sí. no son los que se ufanan y no son los que, o sea, son la gente más sencilla, la gente. Él, pues, venía del pueblo, venía de un lugar, pequeño, pero tenía él una visión maravillosa, tenía una visión muy De real. Jalisco eran ellos. Él era de Villa Hidalgo, De Jalisco. Hidalgo, Jalisco. Y como estas historias, qué lástima que el señor ya no está en esta tierra, porque sería maravilloso también sentarlo aquí, pero qué bueno que gente como tú, periodista, nos puede compartir historias maravillosas. Nos quedan escasos 6 minutitos, Pili, y yo quiero tocar ahora el tema de un libro muy especial que escribiste, porque a nivel histórico es importantísimo, que es tu libro de Macaria. Así es. Bueno, Macaria, es un libro es un caso que yo rescato de la Casa de la Cultura Jurídica. Es un caso de hace que sucede aquí en Aguascalientes, México, hace 134 años. Y lo más interesante aquí es, darnos cuenta de cómo la sociedad involuciona. ¿Por qué? Porque esta niña fue víctima de un sujeto, el que precisamente por el asunto de lo que ahora se comprende como violencia vicaria hace su padre, ¿sí? El que en ese momento se creía su padre. Ahorita ya viene una segunda parte del libro y nos va a cambiar un poco la historia, pero en sí la historia de Macaria es, presentar primero un contexto de cómo Aguascalientes era, cómo recibió este tipo de noticia, porque estamos hablando que era a finales del siglo XIX, y cómo la violencia,
se traduce en todo el proceso que yo me encuentro en un expediente que está en el juzgado de distrito y que es una apelación a una pena de muerte, ¿sí? Al sujeto que la violenta y la mata, es una niña de 6 años, le dan un proceso, le dan una sentencia de muerte, de pena de muerte, y el tema de cómo la defensa hace un argumento de que porque mi defendido es de origen indígena, con ese texto, lo tenemos que ver obviamente con los ojos de aquel entonces, Claro. porque es indígena, él no tiene la capacidad de raciocinio para saber qué es lo que está. Esa era la defensa. Esa es la defensa, o sea, no me digas comadre, ¿verdad? Entonces, le hace esa defensa y bueno, todo el caso llega a la Suprema Corte de Justicia, en donde de los 11 ministros, 6 fallan a favor de que no se le mate y 5 en contra. Entonces, regresa el expediente a Aguascalientes y en el Supremo Tribunal de Justicia se le dan 25 años. Ahorita, dentro de todo este proceso, ya puedo decir incluso qué día sale de la cárcel la persona que ultima a la niña. Porque es importante rescatar este tipo de historias, porque nos tenemos que dar cuenta que como sociedad debemos de voltear a vernos y analizarnos, Claro. porque esto no termina, en este momento es exponencial, ¿sí? Entonces, 130 años después, la historia se sigue repitiendo, y ¿no? mucho más, sí, con medios de comunicación que se hace el proceso más abierto para conocer de este tipo de cosas, pero como sociedad se sigue sucediendo. Entonces, ¿quién está mal? Estamos mal nosotros como sociedad. Es interesante. ¿Cuándo vamos a poder disponer de la segunda parte de Macari? Mira, ahorita estoy haciendo la segunda edición de Macaria porque, bueno, es un libro que he presentado en 50 ocasiones ya. Es un libro que Ese libro está tan presentado, es tan socialité. sí, al final pues es un momento para que quien lee se dé cuenta cómo era el Aguascalientes de ese entonces, siglo XIX, en Porque 1890. cuentas ahí cómo era la dinámica de ir al mercado, Así es, cómo se manejaban los hacendados con respecto a los empleados, cómo existía mucho, el padrinazgo, así es. que en realidad era la protección. Muy interesante, Sí, también desde esa y perspectiva. y sí, ver cómo, presento, por ejemplo, cómo era un matrimonio de los hacendados y cómo era un matrimonio de los trabajadores, cómo era el proceso del matrimonio católico y todo lo que se tenía que hacer y que si se robaban a la novia y o sea, es buscar el contexto de cómo se vivía, hasta cómo era una inhumación de una criatura de esa edad, ¿no? Entonces, aquí lo importante de este libro es que cuando yo lo hice dije: "Esto va primero, es novelado, porque viene ahora sí la historia real". Y la historia real nos va a cambiar, Después encontraste un giro de tuerca. totalmente. Eso es, ahorita que estamos prácticamente que se nos acabó el tiempo, esto es a lo que hacías tu alusión desde un principio, la paciencia. Así es, porque ahora vamos a presentar y bueno, te voy a dar un poquito. La niña no se apellidaba González. Entonces ya sabemos ahora sí Ya quién sabemos es. quién era el papá real, y por qué el acta de bautismo estaba en los archivos secretos de la No, pues parroquia. ya quiero leer el libro. Para todos ustedes que nos están escuchando y viendo, esto es nada más una probadita. Yo quería que conocieran a Pilar González porque de verdad es como tú decías, estabas 1 a 10 cuando empezaste tu carrera como periodista y creo que sigues siendo de las poquísimas mujeres comprometidas con la justicia. Has hecho muchos temas, ya no nos alcanza ahorita el tiempo en materia de De migrantes, migración, también así es. has tenido contactos con periodistas tan importantes que ya no están con nosotros. Ha habido muchas voces que se han callado, pero la tuya no se calla y eso me Todavía. encanta. Y aparte, si nos puedes contar, nos queda escasamente un minuto, ¿qué es lo que viene por ahí? Estás en algunas asociaciones también trabajando siendo agente de cambio, si las puedes rápido enumerar. Así es, mira, acabo de hecho, hoy de salir de una reunión, el Consejo de Mujeres, el consejo que es municipal de mujeres, se están tomando decisiones importantes, en la atención a la violencia, sobre todo, estoy por empezar unos talleres de escritura sanadora
para la gente violentada, que eso es súper importante, o sea, que a partir de que ellos mismos vayan creando sus historias. ¿Para qué? Para que ellos, aparte de ser productivos en algo, sanen un poquito las violencias que les ha tocado vivir. Esa es una de las próximas situaciones que voy a emprender. Pues muchísimas felicidades, Pili, porque estás haciendo muchas cosas que están cambiando el rumbo de la historia sin siquiera haberlo buscado. No se busca. Esto te fue llevando y bueno, pues muchísimas felicidades. Busquen los libros, es Pilar González, la encuentran en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y por supuesto aquí con nosotros en Presumiendo México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Estas son las voces de mi lugar y estas son las voces que me gustan escuchar, Pili. Y bueno, pues seguimos apoyando todas tus iniciativas Muchas gracias. y queremos más de ti. Pues mientras haya vida, me tendrán dando lata. Muchas gracias por haber sido parte Gracias. de Voces de mi Tierra. Hasta la próxima. Al Día con México presentó Voces de mi lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí.